Muy buenas tardes, mis estimados pastores, que Dios los bendiga muchísimo. Vamos a continuar con el avance de la materia. Ahora vamos a ver nuestro penúltimo tema de esta semana, de la unidad 3 para un liderazgo de éxito. Vamos a hablar acerca de la identificación de los dones y cuál es su definición. Entonces, vemos que el don es un regalo, es un presente, que este puede ser material o inmaterial. También se lo denomina o se lo define al don como una cualidad o una habilidad que alguien posee, que una persona tiene esa habilidad. Eso es en el sentido general, pero en el sentido espiritual, ¿qué es un don espiritual? Nosotros lo podemos encontrar en el libro de Romanos 11:29, que nos dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así como lo dice espirituales, nosotros podemos entender que es un regalo de parte de Dios, es una habilidad, es una cualidad especial que Dios ha puesto en sus hijos, no en todas las personas, en sus hijos. Las personas nacen, todas las personas nacemos con habilidades, con cualidades, con dones de forma natural. Todos, absolutamente todos tenemos dones, tenemos habilidades. Sin embargo, los dones espirituales simplemente las tenemos los hijos de Dios, porque ya hemos nacido de nuevo, y en el segundo nacimiento, que es en Cristo Jesús, tenemos nosotros el don espiritual de parte de Dios. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que todo buen don, dice que toda dádiva recibida por él es dada por el Espíritu Santo. Nosotros podemos ver que todos los dones espirituales, mucho ojo, vienen de parte de Dios. También podemos entender o tenemos que comprender que ese don espiritual de parte de Dios no proviene de mí, es decir, no es mi habilidad, no es algo que yo tengo, sino que Dios está haciendo identificar, me está dando esa habilidad para que yo pueda ejercer el servicio con mayor efectividad. También este don que Dios nos da es para que lo ministremos a otros, para que sirvamos a otros. Primeramente, con ese don vamos a servir a nuestro Señor Jesucristo, y posteriormente también con nuestros hermanos en fe, y también con las personas que no creen en nosotros, ¿no? Que no creen en Dios. Entonces, es muy importante que, por ejemplo, tomemos el consejo que Pablo hace a Timoteo cuando le dice: no descuides el don de Dios que se te ha puesto por imposición de mis manos, dice. Entonces es muy importante que el cristiano cuide ese don espiritual que ha recibido. Ya más adelante vamos a desarrollar en qué consiste todo esto para poder hacer el desarrollo útil y eficaz en nuestro liderazgo. Pero los dones espirituales están dentro de nosotros. Lo único que tenemos que hacer nosotros es identificar, es descubrir ese regalo. Tenemos el don espiritual. Cuando usted nace con habilidades. Y cuando usted nace en Jesucristo, nace y es una nueva criatura, usted también tiene los dones espirituales. Lo que tiene que hacer es descubrir ese don espiritual a través de la oración, a través de la guía del Espíritu Santo. Por eso se lo denomina espiritual. Por lo tanto, nosotros tenemos que descubrirlo también de la forma espiritual. Ahora, vemos, por ejemplo, que hay una diferencia entre los dones humanos o los dones naturales con los dones espirituales. El don natural o el talento humano lo poseen todos, eso lo habíamos dicho al iniciar. También el don espiritual solo lo tienen los hijos de Dios, los hijos, los nacidos de nuevo. Eso lo podemos ver en el libro de Romanos, en el capítulo 12, del verso 3 hasta el 6. Entonces, nosotros podemos encontrar que eso, que al momento de poner nuestra fe en Cristo para el perdón de pecados, también juntamente con eso nos da el don del Espíritu Santo, que es nuestro primer don, que nosotros recibimos al Espíritu Santo una vez que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no podemos confundir los dones con los dones espirituales o con los talentos, ¿no? Un talento es el resultado de la genética, o de un entrenamiento, es decir, que puedes adquirir una habilidad, por ejemplo, de enseñar, ¿no?
Entonces usted podría entrenarse, podría estudiar y puede hacer un mayor resultado. También es algo genético, dice, es algo que uno tiene, que uno posee cuando nace. Mientras tanto que el don espiritual es el resultado del poder del Espíritu Santo. Es decir, que porque Dios deseó darte ciertas virtudes o ciertas habilidades o cierto don especial espiritual a ciertas personas. Por ejemplo, en la Biblia podemos encontrar que en el libro de Éxodo tenían que hacer un trabajo para la construcción de la casa. Entonces había una persona que se llamaba Baselel. Esta persona poseía, dice, un don especial que Dios le dio. No le dio, no fue práctica, no fue enseñanza, sino que dice que Dios le dio la sabiduría para poder hacer en hierro, para que pueda hacer obras esculturales. O sea, tenía una habilidad que Dios le dio, así textual. Entonces nosotros podemos encontrar ese don espiritual que está en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, entre los versos 1 y 6. Ustedes lo pueden leer y van a entender a qué se está refiriendo este don espiritual que viene de parte de Dios. Ahora, un talento dijimos que lo puede tener cualquiera, pero el cristiano o no, igual lo puede tener. Los dones espirituales, solo los hijos de Dios. Ahora, si bien los talentos como los dones espirituales deben ser usados para la gloria de Dios, es decir, que nosotros tenemos que ministrar a otros. Así tengamos un don, una habilidad y también tengamos los dones espirituales, tenemos que usarlos para glorificar el nombre de Dios, para que nosotros podamos mejorar nuestro servicio, nuestro trabajo en la obra, cuyo propósito personal de cada cristiano es el crecimiento espiritual, es la salvación de las personas, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tengamos los dones espirituales, vamos a enfocarnos en el ejercicio de esta habilidad o este don. Pero dentro de la Biblia encontramos diferentes conceptos de dones. Hay una lista de dones espirituales en las que podemos encontrar, por ejemplo, en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en 1 Corintios, en el capítulo 12 también, en el libro de Efesios, en las que nos expone una lista amplia de dones espirituales que podemos adquirir cuando nosotros ya conocemos al Señor. Pero nosotros vamos a enfocarnos en un solo don, específicamente hablando acerca del liderazgo. El liderazgo lo podemos entender como ese don de dirigir, de presidir. Hay una parte en el libro de Romanos en el que dice que nosotros tenemos, el que sepa presidir, que presida con sabiduría, dice, ¿no es cierto? Entonces vamos a agarrar solamente ese don espiritual. Como nosotros estamos formando pastores o ya somos pastores, entonces tenemos que entender a qué se refiere este don. Vamos a enfocarnos en este principal don que decimos que es el del liderazgo o el de presidir. Y el líder dotado de este don de presidir es aquella persona que dirige, que administra y sobre todo sobre otras personas, ¿no? Que es la de guiar al pueblo. Y eso es lo que usted está haciendo actualmente, ¿no? Si usted ya es un pastor, entonces lo que tiene que saber es enfocar en este aspecto, en este don que tenemos, el de guiar a las personas. Ahora, como habíamos dicho, encontramos un montón, una lista grande de dones espirituales, por ejemplo el don de la profecía, del servicio, de la enseñanza, de la exhortación, dadivosidad, del liderazgo y misericordia. Ahí encontramos al liderazgo y ese punto es el que vamos a enfatizar en nuestro aprendizaje. También habla acerca de la palabra, la sabiduría, el conocimiento, la fe, la sanidad, el poder de los milagros, la profecía, el discernimiento de espíritus, hablar en lenguas, la interpretación de lenguas y muchas otras también que incluyen muchas clases de lenguas. Y en el libro de Efesios nos habla de acerca de los ministerios, o más conocidos, ¿no?, como los 5 ministerios que se conoce actualmente. Ahora, también podemos encontrar que en estos estilos de liderazgo podemos definir prácticamente son casi las mismas cualidades o los mismos dones que mencionan estos 3 libros, sin embargo le añaden algunas otras cosas más. Ahora,
¿Cuál será la finalidad de estos dones espirituales que nosotros tenemos o los adquirimos? ¿Para qué nos sirve tener un don espiritual? Estos dones son dados por el Espíritu Santo. Eso lo dijimos al principio. Entonces, y solamente los hijos de Dios pueden tener. Pero ¿para qué nos sirve? Para edificar a la iglesia de Cristo. Es decir, que estos dones van a hacer que se edifique, que crezca el cuerpo de Cristo. Entonces es muy importante comprender que los dones no son para presumir, no son para debatir, no son para discutir. Esto sirve para la edificación de la iglesia, para que la iglesia sea más activa, sea más efectiva y que la expansión del Evangelio de Cristo sea mayor. Todos los hombres están llamados y equipados para involucrarse en la obra del ministerio, ¿no? Entonces, en Efesios 4:12 podemos comprender esto. Todos son dotados para que puedan contribuir a la causa de Cristo. Al hacerlo, ellos también están encontrando su realización en la vida a través de su labor en Jesucristo. El trabajo de los líderes de la iglesia es de ayudar a edificar a los santos para que puedan más adelante estar equipados, para que puedan estar preparados y puedan continuar con el ministerio. También esto nos va a servir para que nosotros a través de los dones espirituales podamos ver mejores resultados dentro de la iglesia, para que pueda crecer, para que sea fortalecida, para que no solamente tenga una cierta característica, sino que tenga una estructura muy bien formada, bien combinada con todos y cada uno de los miembros o el cuerpo de Cristo. Ahora, dijimos que también para esto tenemos que desarrollar a los dones espirituales. ¿Cómo vamos a desarrollar los dones espirituales? Esto nos va a servir para dar mayor provecho, para sacar mayor beneficio, no beneficio personal, sino beneficio de ampliar la visión, de hacer crecer el cuerpo de Cristo. Nosotros hemos sido llamados para a discipular naciones enteras. Si nosotros sabemos desarrollar los dones espirituales de forma provechosa, vamos a verlo a través de nuestro desarrollo, a través de nuestros dones espirituales, y vamos a poder optimizar así el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Los dones nos han sido dados como un regalo, como una gracia. Ninguno de nosotros lo merecíamos, ninguno de nosotros hemos nacido con eso, sino que Dios tuvo amor, tuvo misericordia y nos ha regalado el Espíritu Santo y nos ha dado con ellos también otros dones espirituales. Entonces, no debemos ser negligentes en el uso de los dones espirituales. De lo que hemos recibido nosotros tenemos que aprovecharlo. Ahí ustedes pueden encontrar la parábola de que cuando Dios dejó a uno 5, a otro 10 y a otro 1, y depende de uno cómo lo maneja, cómo lo hace crecer ese don. Por lo tanto, no debemos ser negligentes, debemos cuidar lo que Dios nos está dando, no debemos desperdiciar la gracia de Dios sobre nosotros, tampoco podemos darle mal uso a esta propiedad que es de Dios. Entonces, seamos prudentes, seamos sensatos y aprovechemos lo que tenemos, ese regalo que Dios nos ha dado a través de la gracia de Dios. Pero primero, para esto, para desarrollar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que voy a hacer es primeramente identificar el don de Dios. Es decir, tengo que descubrir cuál es el don espiritual que Dios ha puesto en mi vida. No existe ningún creyente que no haya recibido por lo menos un don espiritual. Pablo nos habla en 1 Corintios capítulo 12, verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, que el Espíritu Santo reparte los dones espirituales a cada uno de forma particular, como el Espíritu Santo quiere, dice. Entonces, nosotros tenemos que identificar a través también del Espíritu Santo, a través de la oración y a través de su palabra, cuál es el don que nosotros poseemos. Entonces, una vez que encontremos ese don ese don espiritual, tenemos que ponernos a disposición del Señor para hacer cualquier cosa que venga, cualquier tipo de trabajo, o involucrarme en la iglesia a través de mi don. Es decir, si yo tengo
facilidad tal vez de enseñanza a una persona, de enseñanza a cualquier persona, entonces debo ese don, debo usarlo, debo sacarlo, debo ir hacia mi ministerio y decir, sabe, tengo que practicar, tengo que identificar este don. También es muy importante que recurra a sus pastores, si es que usted es discípulo aún, entonces vaya y hable con los pastores y pueda decirle tal vez esta es la habilidad o el don de Dios que he identificado en mi vida, y así poder usted practicar también, entrenarse en ese don espiritual que Dios le ha dado. Pero ojo, con mucha responsabilidad, no podemos burlarnos de los dones espirituales y de lo que Dios nos está dando. Como segundo paso para desarrollar los dones, tenemos que, una vez que identificamos el don espiritual de parte de Dios, tenemos que hacer una planificación en el desarrollo de ese don, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos, debemos determinar un plan de desarrollo, es decir, debemos planificar para que no se me olvide, para que no se me pierda. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos instrumentos de metal dentro de la casa, si nosotros tenemos, por ejemplo, una navaja y esa navaja es totalmente filísimo, entonces, o es muy afilado, mejor dicho, cuando usted no lo usa, cuando usted lo tiene, se va a oxidar, va a perder inclusive el filo. De la misma forma, usted cuando identifica un don y no lo usa, puede perder ese don, puede perder esa habilidad, pero no permita que eso se pierda, no permita que esa habilidad, que ese don de parte de Dios se pierda, manifiéstelo, capacítelo. Si es que usted ha identificado, como dijimos, el de enseñar, entonces capacítese de forma en otro lugar, tal vez vaya tal vez donde es otro pastor, o comparta con eso, o ya haga algo para que se entrene y eso no se le olvide nunca, más bien que se haga mucho mejor para que pueda servir a Dios principalmente y luego al cuerpo de Cristo, ¿no? Y como tercer punto, vemos, una vez que identificamos nuestro don espiritual, hacemos una planificación para ejercer el don espiritual. El tercer punto tenemos que hacer es que nosotros practiquemos el Espíritu Santo. Es decir, que nosotros ya cuando tenemos toda la identificación, la planificación, tenemos que ponerlo en acción, tenemos que hacer un servicio al Señor. Los dones son las herramientas, son esas herramientas de parte de Dios. Y si esta herramienta está fuera de uso por mucho tiempo, se puede echar a perder. Entonces nosotros tenemos que practicar. Pablo le decía a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dada mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Mire, si no fuera necesario, no lo hubieran dicho. Entonces, esto se puede perder, esto podemos descuidarlo. No nos los va a quitar Dios, nosotros lo estamos desechando. Por lo tanto, tenemos que crecer también, tenemos que aprender estas cualidades, tenemos que aplicarlas, tenemos que practicarlas, así como dice en el libro de Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Amado, es muy importante que también usted tenga que hacer el servicio una vez que identifique, practique, no se quede simplemente con lo que ya tiene, no se quede pasivo. Y como cuarto y último punto podemos ver que una vez que nosotros tenemos la identificación de los dones, ya tenemos un plan de desarrollo tal vez para nuestro don, luego tenemos, ya practicamos nuestra habilidad y en el ministerio para el servicio del Señor, no debemos pasar por alto que nuestra vida debe estar en un equilibrio con la santidad. Es muy importante que nosotros comprendamos que no solamente es tener el don espiritual, muchos podemos poseer ese don espiritual y lo podemos ejercer tan fielmente, pero a la vez nuestra vida puede estar dentro dentro del pecado. Por lo tanto, es muy importante que usted se mantenga en santidad y también para poder desarrollar de forma efectiva el servicio que Dios le está poniendo en sus manos. Es muy importante que usted
si tiene una habilidad, si tiene un don de parte de Dios, entonces usted maneje también su vida en santidad y así va a haber un equilibrio. No solamente es el don espiritual, pero mi vida si tiene algo oscuro, tiene algo escondido dentro de mí, no puedo avanzar de esa forma, me estoy engañando. Entonces nosotros tenemos que también encontrar esa relación perfecta con el Señor, y una relación perfecta siempre va de la mano de la santidad. Muchas gracias, amados pastores. Esto es acerca de la definición de los dones espirituales.